Buenas noches queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría podernos reencontrar en este miércoles, a mitad de semana, para estudiar juntos la poderosa palabra del Señor. Les animo a que me acompañen al Evangelio según San Lucas. De hecho, son muchos los comentaristas que declaran que Lucas es el Evangelio de la oración. Es tal vez en el Evangelio donde más se ve al Señor Jesucristo orando. Ora casi en todos los escenarios en este precioso y maravilloso Evangelio. Les invito a que me acompañen a Lucas 11, versículo 1. Lucas en la nueva versión internacional. Allí vamos a encontrar nuestra porción. Nueva versión internacional, Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así la poderosa palabra del Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Escuchen eso como lo narra la segunda versión de Lucas. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando dice Juan se está refiriendo a Juan el Bautista. Él les dijo, es decir, el Señor Jesús, Él les dijo, cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Gracias por estos pensamientos, por estos dulces momentos que nos regalas, para poder meditar, Dios, en tu santa palabra, en este tiempo de oración, de ruego, Señor, de petición, de acercarnos a ti, Dios de los cielos. Gracias porque queremos seguir siendo instruidos por ti en la motivación correcta de orar. Gracias, Señor Jesús, porque definitivamente ese es el propósito y ese es el principio cuando hablamos contigo, Santísima Trinidad, que podamos aprender a comunicarnos contigo, no con palabras muy elocuentes o muy elaboradas, sino realmente con la intensidad, con la profundidad y con la motivación que tú nos enseñas que debe ser. Así, Señor Jesús, como te lo pidieron tus discípulos en aquel entonces, nosotros también te lo pedimos. Gracias por enseñarnos a orar, porque de esa forma podemos acercarnos gozosos y seguros de ser escuchados en nuestras oraciones, en nuestras peticiones y en nuestras acciones de gracias. Que también, Señor, a través de la oración podamos aprender que la gloria tiene que ser tuya. Ayúdanos, convéncenos, Señor, de que orar no es tratar de convencerte a ti, sino tratar de convencernos nosotros de que es el momento más hermoso. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Quiero contar esta anécdota. Esta anécdota se llama hablarle a Él. Hablarle a Él. Hace algún tiempo oí la historia de dos jóvenes rendidamente enamorados de la misma muchacha. Imagínense ustedes eso. Uno de ellos no cesaba de ensalzar en toda conversación con sus compañeros las virtudes de su chica, su hermosura, su talento, su personalidad, sus cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos creían que los dos acabarían casándose, o sea que este muchacho terminaría casándose con la chica. Mas, ¿cuál no sería su sorpresa al conocer la noticia de que la muchacha se había casado con el otro? Al preguntar al desconsolado joven cómo había sido que su rival le había ganado la partida, este contestó: bueno, supongo que fue que mientras yo estaba aquí diciéndoles todas las cosas buenas de ella a ustedes, el otro era allí diciéndole las mismas cosas, pero a ella. Esta historia nos hace sonreír, pero indudablemente encierra una buena lección para todos nosotros. Está bien que hablemos a otros de las excelencias de nuestro Señor y Salvador. Es nuestro deber hacerlo, pero no nos olvidemos de decirle a Él directamente, personalmente, cuán precioso ha venido a ser para nosotros. Eso es muy importante y yo creo que de alguna manera sintetiza
esta ilustración, lo que queremos enseñar con el propósito de orar, la motivación, porque como lo hemos dicho en las otras ocasiones, nos agrada mucho escuchar hablar sobre la oración, sermones sobre la oración, mandamos por los enlaces audios para que otras personas nos motiven a orar, pero es importante que nosotros hablemos con el Señor directamente. Entonces, en este segundo mensaje que tenemos sobre el Señor Jesús y la motivación correcta, en este caso, el motivo para orar, me he basado en Lucas, porque lo que nosotros hemos dicho hace 15 días, ahora 8 días tuvimos una especie de paréntesis, grabamos una enseñanza sobre el matrimonio para una congregación que nos pidieron y aprovechamos también, posteriormente con la ayuda del Señor la subiremos y junto con esta. Entonces, habíamos dicho, o dijimos, perdón, hace 15 días que la oración es un diálogo, que la oración no es un monólogo. Alguien dijo muy jocosamente también que qué tal que los profetas del Antiguo Testamento, en vez de decir, así habla el Señor, o habla Señor que tu siervo escucha, la gente hoy en día más bien como que dices, siéntate Señor que tu siervo te va a hablar. Y eso tampoco puede ser así. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo le meta una retajila al Señor cada vez que me arrodillo o que me siento a orar con Él. No, no se trata de meterle una retajila, se trata de que Él se glorifique. Como yo orábamos todos ahorita en boca mía, el propósito es que el Señor nos convenza en la oración. No se trata de que nosotros convenzamos al Señor de nada. Vea usted que de los 62 libros de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, perdón, 62 hablan sobre la oración. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Ni siquiera el amor aparece con tantos, enfocada en tantos libros. Imagínense ustedes, porque como también lo dijimos, la oración no depende de su duración, sino depende de su intensidad. Por tanto, no son oraciones prefabricadas. Ahí en el versículo 1 donde leímos en Lucas 11:1, vemos que el Señor nunca les impuso la oración. Vemos que el Señor lo que hacía es oraba. Es decir, les enseñó con el ejemplo, les animó, les motivó con el ejemplo. Viene a mi mente en este momento la anécdota que conté el domingo en el sermón sobre el padre, el pastor que oraba en las rodillas, perdón, que oraba de rodillas, y su hijo, el gobernador de uno de los estados más importantes de los Estados Unidos, al ver a su padre dijo, uy, ahora me doy cuenta en dónde es que están apoyadas y basadas el logro que hemos tenido políticamente nosotros. Entonces, el Señor hacía eso. Su ejemplo motivó tan profundamente a los apóstoles que ellos le pidieron que les enseñara a orar. Y el hecho de que el Señor Jesús tenía que ministrar constantemente, servir constantemente aquí en la tierra, pues prueba suficiente eso de que nosotros oramos, porque que nosotros necesitamos orar, porque el Señor Jesucristo mantenía orando. Les dije que Lucas es el evangelio de la oración, porque ahí en Lucas 3:21, por ejemplo, se nos dice que el Señor Jesús oró, Él oró en su bautismo. Se nos dice en Lucas 6:12 que el Señor oró antes de escoger a los 12. Imagínense, Dios orando. Y uno dice, pero ¿por qué iba a escoger? Si Él mismo dijo que los escogió desde antes de la fundación del mundo a los apóstoles, pero oró no para que se equivocara, no, 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 eso tiene un enorme sentido y un profundo significado de lo que significa la oración. Oró el Señor Jesucristo antes de escoger a los 12. Oró el Señor Jesucristo en Lucas 9:28 en la transfiguración. Oró el Señor Jesucristo antes de ser arrestado en Lucas 22:40-44. Oró el Señor Jesucristo en la cruz, Lucas 23:46. O sea que siempre el Señor Jesucristo está orando. Y en este pasaje y en el Sermón del Monte que estamos analizando, vemos que el Señor enseña a orar. Primero porque en el Sermón del Monte estaba dando el discurso, pero en Lucas no es el mismo pasaje, para que usted también tenga presente eso. A veces hemos escuchado que la gente habla sobre las bienaventuranzas o las dichas que hay allí en Lucas y en Mateo, y muchos comentaristas dicen que es el mismo. No, no. Ayer cuando el Señor habla de las bienaventuranzas en Lucas, está en una llanura. Dice claramente Lucas que el Señor estaba en una llanura,
mientras que en el pasaje de Mateo estaba en un monte, pues se llama el sermón del monte o de la montaña. Entonces les invito a que vayamos a donde quedamos ahora 15 días, ahí en Mateo 6, versículo 5. Porque el Señor ahí en el versículo 5 dijo, cuando oren no sean como los hipócritas. Y el Señor nos estuvo mostrando mucho el tema de lo que significa orar. Entonces dice el Señor, cuando oren no seamos. El Señor Jesús no dice, o el Señor Jesús dice, cuando ores, y no dice, si es que oras. Hay alguna relevancia, pero muchísima. El Señor está diciendo, da por sentado que debemos orar cuando ores. No, si algún momento quisieras orar, entonces no vayan a hacer eso. No, no, no. Y nos está diciendo, Él da por descartado de que es una orden que debemos hablar. Cuando ores, dice el Señor, porque Él espera que nosotros oremos. Recordemos que el Señor Jesús nos ha enfatizado que es un pecado orar para ser vistos de las personas. Eso fue lo que vivimos ahora 15 días. Es un pecado literalmente orar para ser visto y oído por otros. La oración, hemos aprendido de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado, es comunión secreta con Dios. Y aunque la Biblia nos permite y nos anima también a orar en público, nadie que no ora en privado, que uno se asegura, uno cuando uno se da cuenta si una persona tiene vida de oración privada. Entonces, lo que hemos aprendido es que nadie que no tenga una vida de oración en privado, pues no debería orar públicamente. ¿Por qué? Pues porque es un hipócrita. Y hay que ser honesto con Dios, pero también con los hombres. Hay que ser honestos con Dios, pero también con los hombres. O hay que ser honestos con los hombres, pero también con Dios. Entonces, si yo realmente no tengo una vida íntima de oración y se me pide orar públicamente, yo debería arreglar esa situación con el Señor. Dice ahí el Señor, recordando simplemente, dice, como los hipócritas, para ser vistos por los hombres. ¿Recuerdan ustedes una cita que les dije de Spurgeon? Que cuando una persona no tiene oración privada, decía Spurgeon, cuando una persona no tiene intimidad con el Señor diariamente, viene a la iglesia a orar largo rato. Y por eso es que muchas iglesias, aprovechando que eso ocurre en los cristianos, y en vez de llamarles amorosamente a una exhortación y a un ánimo para que oren, lo que hacen es que más bien abren sus puertas y que se metan allá las personas 4 o 5 horas. No digo que sea malo, volvemos a lo mismo. Aquí lo importante es la motivación, la motivación. Recuerdo que esa es una de las cosas, o recordemos que esa es la cosa fundamental en la oración. A Dios no lo podemos engañar, queridos hermanos. Entonces vimos ese versículo 5 y también vimos el versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará. Ya habíamos quedado. Entonces en el versículo 7 dice, no hablen solo por hablar. Me impacta porque es lo que dice aquí, versículo 7, y al orar, dice el Señor. Otra vez da por descontado. Ahora ya cuando estamos en el ejercicio dice, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Reina Valera dice, no usando vanas repeticiones. Esto no significa que uno no deba insistir en la petición al Señor. No, uno tiene que, también el Señor ahí en Lucas nos enseña con la parábola de la viuda insistente que nuestras peticiones deben ser constantemente recordadas, no porque el Señor las olvide, sino porque realmente Él quiere ver la intensidad de lo que estamos pidiendo. Entonces no se trata aquí cuando el Señor dice no hablen solo por hablar, no significa que no debemos insistir en nuestras peticiones al Señor. De lo que está hablando aquí el Señor es de rezar, de usar vana palabrería. Y uno dice, no, menos mal que nosotros los cristianos evangélicos, sino ni el Dios te salve María, ni el Padre Nuestro. No, es que muchas veces no se trata de que oramos esas mismas oraciones que hacen los católicos romanos, sino que uno, por ejemplo, escuchamos a veces entre nosotros mismos que ya tenemos una oración fabricada para el tiempo de tomar los elementos, por ejemplo. A veces nosotros los cristianos nos caemos también en eso. Realmente tenemos desconectado el cerebro de la lengua y ese no es el propósito, porque como hemos aprendido a hablar, hemos aprendido en estos mensajes, espero,
Orar es hablar, es un diálogo, es una conversación con el Señor. Yo hablo con Él. Entonces, se trata de eso, de no usar vana palabrería. Es realmente de hablar con el Señor. Versículo 9. Veamos el versículo 9, cómo orar. Dice el Señor Jesucristo, ya nos dijo cómo no orar. Entonces, a partir del versículo 9 nos enseña cómo sí orar. Y dice el Señor Jesús ahí, ustedes, o sea, nosotros, no Él, porque Él no está incluido acá. El Señor Jesucristo aquí no está incluido. Digo, ustedes, porque Él tiene una relación especial con el Padre Celestial. Nosotros, por eso el Señor en Juan cuando resucita le dice a María Magdalena, subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Entonces, nosotros, dice, ustedes cuando oren deben hacerlo de la siguiente manera. Ahí dice claramente, dice, ustedes deben orar así. El adverbio, la palabra así es un adverbio de modo, que quiere decir de esta manera, quiere decir de esta forma. Eso es lo que quiere decir esa palabra así. Quiere decir, oren de esta forma. Pero nunca el Señor quiso decir, oren esto. La gente confunde eso. Lo que el Señor estaba diciendo es, oren de esta forma, como modelo. No oren esto, como mucha gente se ha confundido, porque sería una contradicción al versículo 7 que acabamos de hablar, donde el Señor dice, no usen vanas repeticiones, no usen oraciones prefabricadas. Ahora, no quiere decir que en una boda, que en un bautismo no podamos recitar el Padre Nuestro, lo hemos hecho y es hermosísimo. Pero el punto es eso, no desconectarnos. Entonces, lo que estamos haciendo, como les he dicho, queridos hermanos, es que vamos a ir desglosando con la ayuda de nuestro Señor, el Padre Nuestro, la oración modelo. Vamos, ya entramos, hoy comenzamos ya con la oración modelo, vamos a estar entonces analizándola, espero yo, paso a paso. No hay necesidad de correr, vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita. Entonces, dice el Señor allí, bueno, entonces, como tenemos en nuestro tiempo de oración, y es bueno de esa manera no solamente aprender, sino a motivarnos y aprender correctamente, mire lo que el Señor Jesucristo dice, ustedes deben orar así, dice, Padre nuestro. Así tiene que comenzar nuestra oración. ¿Cómo tiene que comenzar nuestra oración? Padre nuestro. ¿Por qué tiene que comenzar Padre nuestro? Porque Él dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? Porque hay una filiación, hay una relación, hay un parentesco entre papá e hijo. Si a mí, David, Daniel o incluida Jenny, me dice, Ovidio, ¿será que usted me puede prestar las llaves del carro? Le digo, primero que todo, yo no soy Ovidio para usted, aunque se demore un poquito más, yo soy su papá. Tenemos una relación filial. No, pero es que nosotros la gente moderna, pues pueden ser los modernos. Pero mire que cuando nosotros decimos Padre, se manifiesta una relación, una intimidad, algo que yo tengo con ese bendito Señor, con ese bendito Dios. Hay una verdadera oración, hay una verdadera comunicación. Yo me estoy basando en algo que el Señor Jesucristo me permite, pero debo hacerlo con total respeto, porque nuestra filiación con Él está basada en nuestra relación de hijos, no de amistad, no somos amigos. El Padre y yo no somos amigos. El Señor Jesucristo dijo, yo los llamo mis amigos. Pero porque Él me diga, yo los llamo mis amigos, no quiere decir que yo tenga, así es que yo tengo mi amigo Jesús, hola amigo Jesús. No, hay que entender ese contexto en Juan, cuando el Señor dice, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que está haciendo su Señor. Ustedes me llaman, como aprendíamos el domingo, Señor y Maestro, y tienen razón porque lo soy. Eso es como cuando de pronto uno tiene una persona que es desde el plano humano, ¿cierto? Hablemoslo así, yo tengo mi jefe, por ejemplo, desde el plano humano, y hemos desarrollado, bueno, voy a poner un ejemplo puntual. En la empresa donde yo trabajaba llegué a tener tanta intimación con una de mis jefes, una persona que ha realmente ocupado un cargo altísimo dentro del grupo GEA. Y ella me trataba con mucha familiaridad, me tuteaba y toda la cuestión, y estando en la intimidad ella me decía que no le dijera de forma respetuosa. Yo nunca sentía más respeto.
Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que hacer acá. Lo que el Señor Jesucristo dice, yo ya no les llamo más siervos, porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, pero yo les llamo mis amigos. Entonces, el hecho de que Él me considere su amigo debe ser para mí motivo de mayor respeto, de mayor sujeción y de mayor sumisión y decirle, sí, Señor Jesús, muchas gracias. Eso es, cuando yo digo, es que Jesús es mi amigo, estoy rebajando al Señor. No rebajemos al Señor, la gracia no es barata, no rebajemos al Señor, no lo podemos. Usted quiere realmente sentirse importante al hablar que usted tiene una relación íntima y personal con el Señor Jesús, entonces diga, Él me considera su amigo. Ah, sí, Él dice que soy su amigo, yo soy un amigo bastante ingrato, pero él me considera su amigo. Ahí sí, entonces elevamos la gracia y no la rebajamos, porque hoy en día es que el man está vivo, hay un manoseo, hay una grosería, hay una altanería completa, y hay libros que por ahí andan circulando con ese título. Entonces, queridos hermanos, es importante, vea nomás la primera palabra, por eso se me antoja que la Biblia, en un escenario también como estos, debemos casi que enseñarla versículo a versículo. Entonces le podemos llamar padre, a Él le podemos llamar padre sus hijos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, los que hemos recibido el espíritu de adopción, perdón, el espíritu de adopción, hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo, porque repito, nuestra relación con el Padre Celestial está basada en esa relación de hijos, no de amigos. Eso es importante decirlo. Entonces, la oración de acuerdo con esto debe ser dirigida al Padre Celestial, en reconocimiento a su soberanía, no al Espíritu Santo. No se debe orar al Espíritu Santo, como infortunadamente algunos sectores del cristianismo enseñan. No debemos orar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está al lado mío. Si yo voy a hacer una parábola, una ilustración. Entonces yo digo, Espíritu Santo, sí, te voy a orar a ti. No, a mí no me tienes que orar, yo estoy aquí a tu lado. Yo lo que voy a hacer es a editar lo que tú vas a decir. Voy a cuidarme de lo que tú vas a decir. Sí, yo me voy a asegurar de que tus palabras lleguen ante la presencia del Señor Jesús y del Padre. No me dirijo a ti, no, Señor. Se dirige hacia el Padre, que es el que tiene el plan, el que tiene el propósito, el que ha diseñado el destino suyo, si me cabe la palabra, hay destino. O sea, los planes mejor que el Señor tiene para con usted, me diría el Espíritu Santo. Entonces, debe ser dirigidas al Padre, ahí por eso dice Padre nuestro, y ahí lo he parado, Padre nuestro, ahí me he detenido, Padre nuestro. Entonces, veamos cómo interviene aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al Padre deben ser dirigidas las oraciones. Pero dice que las oraciones deben ser en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es en el nombre del Señor Jesús? Pero no en el nombre del Señor Jesús como un mantra. Espera que me faltó el mantra. Y todo eso te lo vemos en el nombre del Señor Jesús. Y si no digo en el nombre del Señor Jesús, no, eso no es un mantra. No es esa advocación que debo de decir, o si no el Padre Celestial me dice, no dijo en el nombre de mi Hijo Jesús, entonces no le acepto la oración. Somos como dice Marcos Vidal, torpes cachorrillos. No, cuando el Señor Jesucristo dice que en su nombre quiere decirnos, ya lo enseñé en el otro mensaje, quiere decirnos el hecho de que ustedes me hayan aceptado como su Señor, como su Salvador. Eso les garantiza, en vista de que yo estoy ahora a la derecha del Padre Celestial, de que sus oraciones serán atendidas por el Padre Celestial. No quiere decir que pues, si el Padre Celestial, yo no digo en el nombre del Señor Jesús, Él no las va a atender. No, volvemos a lo mismo. Significa la filiación. Como yo conozco al Señor Jesucristo, yo soy bien conocido en el cielo y puedo entrar a la gracia, al trono, a donde está el mismísimo Dios, el mismísimo Padre Celestial, el mismísimo Señor Jesucristo y por supuesto el mismísimo Espíritu Santo. Eso es importante entenderlo, queridos hermanos, porque uno escucha a los hermanos, si no dicen en el nombre, claro, usted tiene que declarar ese en el nombre, no, nombre y persona es lo mismo, nombre y ministerio es lo mismo, nombre y lo que el Señor Jesucristo ha hecho es lo mismo. Entonces la oración debe ser hecha por los méritos del Señor Jesucristo,
¿Por qué? Por los méritos del Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador que Dios ha dado entre Él y nosotros los hombres, el Señor Jesucristo. Él es y actúa como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que ocurre. Por eso la pedagogía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted, por ejemplo, empieza a leer, se va dando cuenta del sumo sacerdote, del oficio del sumo sacerdote, para enseñarnos pedagógicamente que ahora nuestro gran sumo sacerdote que está en el cielo es el encargado de llevar todo nuestro incienso, es decir, nuestras oraciones ante el Padre Celestial. Y cuando dice ante el Padre Celestial es porque el Padre Celestial, perdón lo que voy a decir, el Padre Celestial dice, no, lo que pasa es que no entiendo español y mucho menos español bogotano. No, volvemos a lo mismo. El Señor Jesucristo dice, ustedes tienen un acceso directo por la obra que yo he hecho. Tranquilos, acérquense al Señor. Lo que nos quiere decir es, démosle gracias al Padre Celestial por la obra del Señor Jesús. Por eso nuestras oraciones deben comenzar alabando al Señor, por eso la oración comienza en el cielo, lo veremos. Toda la oración comienza en el cielo para luego terminar en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, adoración. Posteriormente vienen el resto de las cosas. Entonces vamos aprendiendo paulatinamente digámoslo así, esos pasos, porque así el Señor nos lo muestra. Entonces lo que nos quiere decir es esto: tenemos una filiación, somos filial, somos hijos, somos conocidos por el Padre Celestial. Entonces, como seres humanos, ustedes lo saben, estamos separados por el pecado y solo una persona en el universo puede, digámoslo así, pararse, si no encuentro esta palabra, pararse entre el Padre Celestial y nosotros y unirnos otra vez. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. Entonces cuando yo oro, el Señor Jesús se levanta del trono y viene y me asiste a mí. No. Lo que pasa es que estamos enseñando por qué debemos orar, por los méritos, por qué podemos entrar a la presencia de Dios Padre, por qué podemos hablar lo que estamos hablando. No se trata de formulismo. Y eso ocurre en los sectores donde tiene una teología, con todo respeto, muy pobre, donde la Biblia la tienen muchas veces simplemente por 2 o 3 pensamientos devocionales y no más. No. Entonces, si usted no ora en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre Celestial no lo escuchó. Vuelvo a repetir, estamos enseñando por qué se debe orar en el nombre del Señor Jesús. Porque antes, escúcheme esto, antes del Señor Jesús nadie podía llamar al Padre Celestial Padre. Nadie podía llamarlo. Absolutamente nadie. Por eso los judíos, cuando escuchaban que el Señor Jesús oraba y decía papito, ellos decían, ¿y este quién se las cree? Dice que Dios es su Padre. Ni siquiera nosotros, que somos el Sanedrín, que somos Israel, que tenemos la barba más larga que la de él y nos atrevemos a llamar a Yahvé Padre, y este dice que Padre. No, este hombre hay que matarlo. Claro, hay que blasfemia, y todos decían, merece la muerte. ¿Cómo se le ocurre llamar a Dios Padre? ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos orando en la iglesia Aposento Alto Musuya, en cualquier parte del mundo, si usted es cristiano, usted lo que tiene, y yo lo que tengo que hacer es agradecer por poder orar, porque Jesucristo me ha acercado al Padre Celestial. Por los méritos del Señor Jesucristo, el Padre me atiende. No es que en cada oración yo tenga que repetir todo, no, como si el Padre Celestial se le olvidara. Perdón que lo diga así, pero a veces yo quiero enseñar de esa forma, porque yo quiero enseñar de esa manera. A veces nosotros tenemos una cantidad de telarañas en la cabeza, una cantidad de cosas en nuestra relación con el Señor, de nuestra teología, muy imberbe, muy lampiña, muy madura. Entonces, si no es en el nombre del Señor Jesús la oración, no, quiere decir que podemos orar por la obra acabada del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo posible, tenemos nuestro sumo sacerdote. ¿Se da cuenta usted, querida hermana, querido hermano, por qué una persona que no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador no es escuchado? Y no es escuchado no porque el Padre Celestial, vamos a lo mismo, seamos maduritos, no porque el Padre Celestial no esté escuchando a esa persona, sino que no la atiende. Y uno, por ejemplo, ve eso, uno lo ve, queridos hermanos, uno lo ve en el ministerio público del Señor. Una mujer sirofenicia
gritaba al Señor Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de mí, como si nada el Señor. Jesús, ten misericordia de mí, ni nada le paraba de bola. Fueron los apóstoles quienes fueron y le dijeron: estamos, no porque se compadecieron de la mujer, seamos también, claro, no porque estos hombres se hubieran compadecido de los lamentos de la pobre mujer, sino porque estaban fastidiados por la gritería de la mujer. Pero lo que quiero llamar su atención, queridos hermanos, es que Dios no escucha al que no es de su familia, aunque lo está oyendo. Es porque los apóstoles le dijeron: entonces, mi mamá no es salva, ¿usted quiere que su mamá sea escuchada por el Señor? Pídale usted al Señor: Señor, mi madre te está invocando, mi madre no tiene una relación íntima y personal contigo a través de la obra del Señor Jesús. Señora, ¿se da cuenta, queridos hermanos, lo importante que es entender esto? Es que no dijo en el nombre del Señor Jesús. No, caemos en esas nimiedades y en esas cosas que a veces, sí, ya nosotros también hemos hecho carrera y siempre decimos la expresión en el nombre del Señor Jesús, pero yo creo que es importante entender esto. ¿Se está entendiendo esto, familia? Es importante, queridos hermanos. Vuelvo y repito, tenemos, y gloria a Dios porque nos acercamos al Dios todopoderoso que hizo todo esto por medio de los méritos del Señor Jesús. Y si usted en la oración no quiere recordar, lindo que lo recuerde. Gracias, Padre Celestial, porque todo esto lo estoy haciendo porque el Señor Jesús me ha permitido acercarme a ti. No te estoy sobornando con esto, Padre, sino que privilegio saber y recordar en esta oración que esto que estoy haciendo, que tú me estás escuchando, es porque el Señor Jesús me reconcilió contigo. Eso es importante, pero no siempre decírselo como el Padre Celestial: sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y el Padre mismo los ama. Él mismo lo dijo, el Señor Jesucristo, porque ya tiene una relación filial con Él. Y dijo: el Padre mismo los escucha. Dijo el Señor Jesús: el Padre mismo los oye, porque el Padre mismo los ama. Ese sí es una teología correcta de la oración, queridos hermanos. Eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, les animo a que estemos orando y que estemos entendiendo estas cosas, porque eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Entonces, como seres humanos, queridos hermanos, repito, estamos muy agradecidos porque como estábamos separados de Dios Padre, estábamos separados de Él. Uno de los beneficios, una de las cosas maravillosas es que el Señor Jesucristo ahora se ha constituido en nuestro sumo sacerdote, ha muerto por nosotros y tenemos entrada nosotros directamente al trono de la gracia. Se llama el trono de juicio para mucha gente, pero para nosotros los cristianos ahora se llama el trono de la gracia. Recordemos que el sacrificio del Señor Jesucristo trajo nueva vida a la humanidad y acceso a todos los creyentes al Padre. El Señor Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, es nuestro camino al Padre, pero también trae al Padre a nosotros. Eso lo hemos dicho también. Un camino tiene dos direcciones o dos vías, ¿cierto? Una de ida y otra de venida. Por una va mi oración, por la otra viene la respuesta de mi Padre Celestial. Entonces, quiero dejar eso en claro. Primero, debemos orar al Padre. Segundo, agradecer por los méritos del Señor Jesucristo. Si usted lo recuerda cada vez que ora, bien, pero, y si quiere repetir la frase, en el nombre del Señor Jesús, bien, está bien, hazlo, pero quiero que su entendimiento, como dice el apóstol Pablo, y su corazón y su espíritu queden cabalmente relacionados y bien entendidos de lo que significa que oramos de esa manera porque tenemos acceso al Padre Celestial, que le podemos llamar Padre, que ni en el Israel antiguo se podía hacer eso en vista de la obra del Señor Jesús. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la oración? Entonces, en la oración al Padre dirigimos nuestra petición. El Señor Jesucristo fue el que abrió el acceso y dijo: por el mismo hecho de que yo estoy sentado allí en el cielo, de que un hombre 100%, como lo soy yo, está sentado en el cielo, ustedes tienen la garantía de que sus oraciones ya tienen acceso directo al Padre. Y el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice, orando en el Espíritu. Ahí, acompáñenme a 1 Corintios y llegamos nomás hasta ahí. Bueno, esperamos, querían llegar un poquito más lejitos. Pero bueno, acompáñenme a 1 Corintios 14. Entonces, ya vimos el tema del Padre, ya vimos el punto del Hijo. Ahora veamos algo del Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo
15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, acompáñenme allá. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 15. Mire lo que Pablo dice hablando sobre el tema de la oración. ¿Qué debo hacer entonces? Pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Dice él, pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que tenemos que aprender a orar en el espíritu. Él es el encargado, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar. Por eso dice Pablo, como lo vamos a aprender, cómo debemos de orar, no sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros necesitamos. Quiero animarles con otro texto bíblico de por qué debemos orar en el Espíritu, porque orando en el Espíritu es mencionado 3 veces en la Escritura. Por eso Pablo dice, no apaguen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, porque el Espíritu Santo debemos vivir en la dimensión de Dios y en esa, digámoslo así, en ese círculo donde vive el cristiano, es el círculo del Espíritu Santo. Vea lo que dice Efesios 6:18. Efesios 6:18 también nos dice claramente que debemos orar en el Espíritu. Efesios 6:18. Dice el apóstol Pablo, oren en el Espíritu. Otra, Espíritu con mayúscula. Oren en el Espíritu. Vamos a aprender qué es orar en el Espíritu en otra enseñanza más adelante con la ayuda del Señor. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oremos en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu. Y veamos Judas, pero el bueno, ¿no? Judas que se cree que era el medio hermano del Señor Jesús. Vea como Judas capítulo 1, versículo 20 nos insta también, dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, y véalo, y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces lo dice Pablo, en 2 ocasiones lo dice Judas, debemos estar orando en el Espíritu. Algunos cristianos creen que estas escrituras se refieren a orar en lenguas, una opinión que no tiene ninguna base bíblica. Una vez yo veía a una persona muy acalorada y hablando, un carismático muy acalorado, diciendo, aquí se refiere a orar en lengua extraña. Y yo dejé que hablara y cuando ya después como que estaba un poquito más pausadito, le pregunté, bueno, está muy bien, pero hágame un favor, regáleme un texto de la Biblia donde diga que eso, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Bueno, orar con la lengua sí, claro. ¿Usted cree en el don de lengua? Yo creo en el don de tener controlado esta lengua. Pero eso de orar en lengua es una jeringosa que no la entiende nadie, ni siquiera Dios. Entonces eso no tiene ninguna base bíblica. La palabra griega traducida orar en el Espíritu tiene muchos significados. Cuando se dice orar en el Espíritu en el idioma griego, quiere decir orar por medio de el Espíritu. O también puede traducirse orar con la ayuda del Espíritu Santo. O puede traducirse, y de hecho muchas versiones lo traducen así, orar en la esfera del Espíritu Santo. O también puede traducirse orar en conexión con el Espíritu Santo. Si ve que ninguna de estas quiere decir orar en lengua extraña, eso no quiere decir, eso se lo han inventado. Se lo han inventado completamente. Orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos. Orar en el Espíritu no se refiere a lo que nosotros hablamos. Se refiere cómo es que estamos orando. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo estamos realmente orando, buscando la dirección del Señor? ¿Recuerdan ustedes ahora 15 días, queridos hermanos, cuando aprendimos algo rápidamente en Primera de Juan, donde se nos dice que el apóstol Juan nos está diciendo
que lo que tenemos que pedirle al Señor y que con toda seguridad Él nos concederá es que podamos vivir en la esfera de los mandamientos de Él, que esa oración será inmediatamente contestada por el Padre. Y luego nos dice, y que el mandamiento es el amor. Y Juan allí nos está diciendo en ese contexto, del capítulo 5, nos está diciendo, ustedes quieren una oración rápidamente contestada por el Padre Celestial. Sí, claro, dígale, Padre, ayúdeme a guardar los mandamientos, y entonces esa oración sí será escuchada. Porque cuando yo pido al Señor de esa manera orar, pues obviamente sé que todo lo que está ocurriendo está sucediendo en la esfera de Él. ¿Cuánto llevo? Tampoco quiero usar. Sí, bueno, vamos entonces a dejarlo ahí, a dejar este punto acá y ahí se nos, quería avanzar un poquito más, pero bueno, quería por lo menos llegar a Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces vamos a dejar con la ayuda del Señor que estás en el cielo para una próxima oportunidad. Entonces, vuelvo y repito, orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos, no, se refiere a cómo es que estamos orando, a cómo es que... Ahí sí podría usted decirle al Espíritu Santo, usted y yo decirle, Espíritu Santo, no sé cómo hablarle al Padre, ayúdame a depender de ti, ayúdame a depender de tus fuerzas, llévame, por favor, no sé si esto que estoy pidiendo sea correcto, Señor, ayúdame, Dios mío, usa tu Santo Espíritu en mi vida para que tu Espíritu Santo realmente no solamente te traduzca a ti los sentires y gemidos de mi corazón, sino que también yo pueda entender cuáles son las necesidades reales que tengo. Si esto que estoy pidiendo, Dios mío, te glorifica a ti o simplemente es motivo de algo personal, egoísta, Señor. No porque no podamos pedir cosas personales, las pedimos constantemente. Las pedimos constantemente, de eso se trata la oración. Es eso, es que nosotros aprendamos a ser creciditos en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Orando en el Espíritu, entonces, es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso volvemos a lo mismo. Por eso Pablo dice, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Sí? Ese no es un texto aislado que dijo, sí, hace parte de la carta a Efesios y listo. No, eso toca coger ese versículo y manejarlo en toda la Biblia, en toda mi relación con el Señor. Porque como lo hemos dicho siempre, vivir el cristianismo es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Una persona que trate de vivir el cristianismo en sus propias fuerzas, que trate de vivir el sermón del monte en sus propias fuerzas, pues ha fracasado, porque el cristianismo es imposible vivirlo en nuestras fuerzas, porque mi carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otras cosas que yo haga, y para poder hacer las cosas que el Espíritu quiere que yo haga, yo necesito dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne. Pero si yo me sublevo, si yo mantengo en pecado, si yo realmente digo no quiero hacerlo, no me quiero ver, el Espíritu Santo no ejerce esa influencia en mí, sino que me deja, y cuando yo me estrello, ahí sí vuelvo llorando otra vez. Así es nuestro ciclo de pecado, de arrepentimiento, de reprensión y de restauración nuevamente. Entonces, queridos hermanos, orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu, es orar por las cosas que el Espíritu nos guía a que oremos. Entonces, oremos por la paz mundial. No ores por la paz mundial. Por favor, no oremos por la paz mundial. ¿Por qué no oremos por la paz mundial? No oremos por la paz mundial porque el Señor quiere es que oremos por nuestro país. Oremos por nuestros gobernantes. Si las cosas no se dan en esa paz que nosotros estamos buscando, la paz fue echada, la paz fue crucificada en la cruz. El Señor Jesucristo por eso no dijo, mi paz le dejo al mundo, sino que nos dijo, mi paz les doy a ustedes. La paz que yo les doy a ustedes es una paz interna, una paz de reconciliación de ustedes con Dios a través de la obra mía y en el poder apacible de esa dulce paloma que se llama el Espíritu Santo. Bueno, dije paloma, pero no porque sea una paloma, sino el antropomorfismo que se utiliza porque las palomas son pacíficas, son puras, son tranquilas. Por eso el Espíritu Santo o Dios utiliza ese antropomorfismo. Entonces, esa paz interna que hay en nuestro interior, dice el Señor, la colocaré un día sobre el mundo cuando mi reino sea establecido. Lo que nosotros tenemos es que orar como Él dice. Pablo dice, oremos por nuestros gobernantes para que podamos extender el evangelio. Pero hay oraciones que realmente nosotros tenemos que decirle, como dice el apóstol Pablo, ¿qué hemos de pedir? ¿Usted sabe qué quiere pedir? Sí, quiero pedir por esto, por esto, por esto, por esto. Piensa un momento si no es una oración muy egoísta. Vuelvo y repito, no porque el Padre Celestial uno lo asuste, sino realmente estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, o empezar diciendo, Señor, somos bebés, soy un bebé, no sé cómo pedir, Espíritu Santo, ahí sí,
Espíritu Santo, ayúdame cómo pedirle al Padre. Padre, permite que el Espíritu Santo ponga en mi corazón lo que debo pedirte a ti. ¿Cómo hemos de orar? ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos, dice Pablo. No alcanzamos a llegar hoy allá, pero llegaremos si el Señor me da licencia. Ah, no, mentira, si alcanzamos a llegar. Dice aquí, vuelvo a repetir, de ahí la insistencia que el apóstol Pablo dice de no apagar al Espíritu Santo. Voy a leerlo como lo tengo acá. En Romanos 8:26 nos dice, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tome debilidad por ignorancia. En nuestra ignorancia no sabemos cómo orar. Pues, ¿cómo debemos pedir? ¿Cómo conviene? Dice Pablo, no lo sabemos. Mire que Pablo pregunta y se contesta. Pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ese sí sabe lo que Dios tiene para nosotros. Hace si le dejamos interceder por nosotros, incluso con gemidos que nosotros no logramos entender. Ahí lo está diciendo claramente. Eso es importante tenerlo. Yo lo quiero dejar, quiero terminar hablando de la anécdota de un niño. Un niño que tenía unos carritos, un niño antes de comenzar a orar. Mire para ilustrar el tema de lo que es orar en el Espíritu. De esas oraciones que a veces yo estaba diciendo, se vuelven nuestras oraciones muy pedigüeñas, muy egoístas, pensamos poco en los demás, pensamos solo en nosotros. Pero mira esta anécdota de este niño. Ese era un niño que metió su carrito para hacer una competencia de carros de juguete. Y él tenía su carrito allí y entonces ya iban a llegar al final y iba a iniciarse la competencia y entonces el niño empezó a orar. Empezó a orar y empezó a orar. Y uno de los profesores le dijo, ¿estás orando para ganar? Y el niño le dijo, oh no, eso no sería justo que yo orara para ganar. Estoy orando para que Dios me fortalezca si pierdo y no llorar. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar. Quiero orar para ganar. Eso es un egoísmo. Decía el niño, no, eso no sería justo. Imagínense que pedirle al Señor porque pues ganaríamos. Nuestro querido Padre Celestial, qué bendición, qué gozo, qué alegría saber que tú nos enseñas, Dios. Es tan poderoso todo lo que ocurre en la dimensión y en la esfera del cristianismo. En realidad, pues, gracias por estarnos enseñando estos pasos, este modelo tuyo, Señor Jesús. Y no modelo tuyo en el sentido de que debemos remedar lo que tú hiciste en Juan 17. No, esa es una oración que tú nos permitiste escuchar y al apóstol Juan le dejaste que la condensara allí. Nos damos cuenta que durante 60 años esa oración la llevó Juan en su corazón. No, esa no, porque esa es la oración que finalmente mi padre sostuvo con mi Señor Jesús, sino esa oración que nuestro Señor Jesús nos dijo que debíamos hacerla y no porque a ti no te guste que te recitemos el Padre Nuestro, sino es justamente eso. Tú quieres que aprendamos a acercarnos, a vestirnos, a hablar, y el Señor Jesús nos dejó un modelo extraordinario de lo que debe contener nuestra oración, esa afiliación de poder saber que porque tú eres nuestro papá, podemos llamarte así, papito, podemos llamarte padre, podemos llamarte con ternura, podemos llamarte con confianza, Señor, Padre, y saber cómo nos has enseñado hoy que por lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo podemos tener acceso directo a ti y ya no se puede, bueno, pueda que la gente se pueda burlar si nosotros te llamáramos Padre, pero porque el mismo Señor Jesucristo al resucitarlo tú, también con eso demostraste que la forma como nos enseñó a orar, Él tenía razón y es la correcta y fue la que triunfó y entonces en consecuencia lo hacemos, Señor. Gracias por dejarnos llamarte Padre, porque nos calienta el corazón, porque nos motiva el alma y gracias porque nos has recordado también que todo lo podemos hacer por los méritos del Señor Jesús. Gracias porque reconocemos que cuando nos expresamos delante de ti, decimos que todo eso en el nombre del Señor Jesús, lo recordamos simplemente porque sabemos que por esa obra es que podemos hablar directamente contigo.
pero aún así quieres que nosotros aprendamos y entendamos qué es lo que estamos hablando contigo. Gracias porque definitivamente es imposible tener una claridad de lo que va a pasar dentro de 5 minutos, pero el Espíritu Santo conoce absolutamente todo y gracias porque nos has dejado la garantía de que el Espíritu Santo conoce tu santísima voluntad, nuestro querido Padre, conoce tu santa mente, conoce todos los propósitos y los planes que tú tienes para nosotros, puesto que Él es Dios y entonces en consecuencia Él está orientando nuestras vidas, nuestras peticiones y nuestras oraciones. Y gracias, Señor, porque el Espíritu Santo también nos está redarguyendo, orientando para que aprendamos a saber delante de quién estamos. Tenemos oraciones a veces muy mezquinas, a veces incluso vacías, desconectadas, como nos decía ahorita el apóstol Pablo, oramos a veces con el corazón, pero como que dejamos el cerebro debajo de la cama, no sé, y Pablo dice, no hagan eso, oren con el entendimiento también, porque entonces, ¿cómo es que van a orar? Hablen conectada la cabeza con el corazón, porque realmente deben comunicarse de una forma inteligible, porque tú para eso nos has dado este cerebro. ¿Sí? Y a propósito, gracias por dárnoslo. Gracias Dios de los cielos por este puñado de hermanos que estamos acá, con unas excusas de tener unos motivos de oración, pero en realidad es el propósito fundamental de estar contigo, de hablar contigo, de aprender, como pollito, Señor, debajo de tus alas. Gracias, bendito Dios, por este buen tiempo. Toda la gloria para ti, nuestro querido Padre Celestial, toda la alabanza, todo el gozo. Gracias por dejarnos acercarnos a ti en la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.